Descanso en ti, mi buen pastor, mi senda guías en tu amor. Confiado estoy, no temo más, pues a mi lado siempre estás. Aunque me ataque el tentador, descanso en ti, mi protector. Mi roca eterna eres tú, castillo fuerte y mi virtud. Descanso en ti y espero solo en ti. Tu sangre conquistó mi esclavitud. Ya no más muerte habrá, pues consumado está. Qué paz me da saber que tuyo soy. Descanso en ti. Dolor y llanto acabarán, y toda obra con su afán. Reposo eterno gozaré, y al fin por siempre cantaré. Descanso en ti y espero solo en ti. Tu sangre conquistó mi esclavitud. Ya no más muerte habrá, pues consumado está. Qué paz me da saber que tuyo soy. Descanso en ti. Descanso en ti, mi buen Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde de viernes, hermosa tarde de otoño. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Padre, porque has sido misericordioso. Y Padre, porque nos permites ver tu mano poderosa en la naturaleza. Gracias porque esto que tú creaste nos has permitido a nosotros, Señor, disfrutarlo, tu creación máxima. Te amo, Señor, y te suplico que tú nos ayudes a entender claramente la enseñanza de este viernes, la enseñanza a través de Job, y también, Señor, que tú te agrades de los cantos con los que te queremos exaltar. Te amo, Padre, y te suplico que tú te agrades de estos cantos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar ahora a contestando preguntas en lo que yo me acomodo aquí. Usted está viendo la pregunta ahí. La pregunta es, ¿a qué se refiere la doctrina del dispensacionalismo? Doctrina del dispensacionalismo. Ahora sí, y ya que vieron el comentario, y yo tomo aquí un poquito de té, que mi esposita me hizo favor de prepararme. Esta doctrina probablemente usted no la conoce por nombre, pero seguramente de una manera u otra ha estado o está envuelto en esta doctrina. ¿A qué se refiere la doctrina del dispensacionalismo? Es curioso, ¿verdad? Cómo a veces estamos metidos en ciertas cosas, pero no sabemos por qué nombre se les conoce entre los teólogos, las personas que estudian las cuestiones bíblicas. Y ahora, antes de continuar con esta explicación de la doctrina del dispensacionalismo,
déjeme aclararle que el hecho de que varios cristianos, evangélicos cristianos, no estén de acuerdo con esta doctrina no es, ni le da ni le quita la salvación. No es algo crítico, a eso me refiero. O sea, usted puede dejar de ir a una congregación. Acabo de ver precisamente un video, ahorita estoy todavía en shock, donde una pastora, ¿verdad?, sale diciendo que Dios es un mentiroso. Pastora, ¿verdad? Ahí sí usted puede dejar de ir a una congregación de esas, pero ya, en ese momento se para y se sale, ¿verdad? No debe. O si usted conoce personas que dicen que eso está bien, usted puede debatir el punto. Eso es algo muy, muy serio, ¿no? También si le dicen a usted que la salvación se puede alcanzar por méritos, es algo muy, muy serio. También no puede estar. Pero esto del dispensacionalismo no es tan serio, ¿verdad? No es tan serio. No ofende al Señor y tampoco pone en tela de juicio nuestra salvación. Así es que esto le tiene que quedar claro. Puede usted tener amigos, personas que piensan diferente. Incluso podría ir usted a una iglesia donde se cree algo diferente y no es tan crítico, ¿ok? Nada más esto es porque nosotros tenemos que tener bien clara la enseñanza de la Biblia. Ahora, quiero también aclararle que a través de esta enseñanza yo también he aprendido. Yo también he aprendido bastante acerca de esto. Así es que vamos a entrar. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es un popular y ampliamente es una popular y ampliamente promulgada forma de leer la Biblia. Ahora, fíjese bien, es una forma de leer la Biblia. Esta forma se originó en el siglo XIX bajo la enseñanza de John Nelson Darby, o Darby, como usted lo quiera pronunciar, y fue popularizado en los Estados Unidos por el movimiento llamado Conferencia Bíblica. O sea, esto inició en Europa y después vino a los Estados Unidos. Su popularización fue impulsada a través de la publicación de la Biblia de referencia. Adivine quién. Scofield. Muchas personas se dan de santos en el pecho porque tienen una Biblia Scofield. Bueno, Scofield tiene algunas fallas fuertes, ¿verdad? Teológicamente, como le decía, como quiera que sea, esto no le va a quitar a usted la salvación, no le está, que es que por la Biblia Scofield esto se promulgó aún mal, la cual fue publicada en 1909. La Biblia Scofield contribuyó a la expansión del dispensacionalismo porque incluía notas de estudio, las cuales están escritas desde un punto de vista dispensacionalista. Ahora, yo tenía o tengo un amigo con el que platicaba muy seguido y él me criticaba o me critica porque yo no leo otros libros fuera de la Biblia, o sea, no, sobre todo acerca de teología, ¿verdad? Y yo le decía que porque cuando uno lee otros libros, esos libros están escritos desde el punto de vista del que los escribió y entonces uno se adapta a esos. Y aquí esta es parte de me da a mí la razón, ¿verdad? Por lo que con las notas Scofield la gente se puede ir equivocadamente, ¿verdad? Desde un punto de vista dispensacionalista. La creación del Seminario Teológico de Dallas en 1924 por Louis Perry Chafer, el cual se constituyó en una institución académica para educar a pastores y misioneros en esta doctrina. Ahora, este seminario fue creado específicamente para crear pastores y misioneros bajo esta doctrina. Algunos de los autores dispensacionalistas más notables son John F. Whitworth, Charles C. Riley. Ok, ahora este nombre probablemente usted no lo conoce. Riley, probablemente usted lo conoce. Riley ha escrito muchos libros de doctrina. Incluso hay uno que se llama Doctrina Básica por Charles Riley. En este libro la gran mayoría de los pastores bautistas o cristianos se basan para la teología. Así es que aquí ya hay un punto en el que nos tenemos que tener en cuenta cuando veamos estas notas de estos pastores Riley
tenemos que tomar en cuenta que él es de la tendencia ah, ah, dispensacionalista, ¿ok? Y D. White Pentecost. Ok, D. White también es conocido como Moody. Ah, no, perdón, Moody es otro. Moody también es uno de los grandes. Ahora, tal vez usted también no ha escuchado hablar mucho de Moody. Yo en mi vida había escuchado hablar de Moody hasta que llegué aquí a Illinois, porque en Illinois hay un instituto, una universidad, como usted le quiera llamar, o seminario que se llama Moody. E incluso tiene una estación de radio muy famosa. Bueno, Moody fue un evangelista en su tiempo al tamaño de, de un evangelista grandísimo, muy poderoso, ¿verdad? No poderoso, muy popular, muy popular. Así es que él también contribuyó a esta expansión del dispensacionalismo, los cuales enseñaron en este seminario. La teología de la dispensación tal vez es mejor conocida por dos doctrinas de sus escatologías, particularmente la doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Ahora, aquí es donde ya entramos a lo que más usted quiere saber, que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo se basa en dos doctrinas básicas. Tiene más enseñanzas, ¿verdad? Pero las dos más grandes son dos. Y la primera es que el rapto. El rapto ellos dicen que va a suceder, o nosotros decimos, porque yo creo igual, bueno, ahora tengo que volver a reestudiar todo, que el rapto sucede antes de los 7 años de la tribulación, ¿verdad? 7 años de la tribulación sucede el rapto de la iglesia. Y la otra doctrina que ellos creen es que hay dos pueblos de Dios. El pueblo Israel, que es del del Antiguo Testamento, y la iglesia, que es del Nuevo Testamento. Así es que hay dos pueblos de Dios. Esas son las dos doctrinas básicas por las que se conoce. De acuerdo a esta doctrina, estoy en la doctrina de la tribulación. De acuerdo a esta doctrina, la era presente de la iglesia será seguida de un periodo de 7 años de tribulación. Antes que la tribulación suceda, eso le llaman pretribulación, la iglesia será arrebatada al cielo, en donde los creyentes estarán con Cristo hasta la segunda venida, lo cual ocurrirá al final de la tribulación. En este momento los creyentes regresarán con Cristo, quien iniciará el reinado del milenio. Los dispensacionalistas también son conocidos como premilenialistas, ¿verdad? Pues se conocen antes del milenio. Ok, ahora, sí le quedó claro, ¿verdad? Creen que la iglesia va a ser raptada antes de los 7 años, antes de la tribulación, y va a ser llevada al cielo y no va a regresar hasta que al final de la tribulación va a regresar con Cristo y entonces van a reinar con Cristo por el milenio. Esa es una de las doctrinas que creen los parte de esta doctrina es correcta y la otra parte no es correcta, ¿ok? Así es que los dispensacionalistas también creen que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, que es la novia de Dios, ¿verdad? O la novia de Cristo. El resto de las doctrinas dispensacionalistas están basadas en esta idea. O sea que hay más creencias, pero están basadas bajo la idea de que hay dos pueblos de Dios. Lo que esta distinción significa para los dispensacionalistas es que existen dos pueblos de Dios. Israel es uno y consiste de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y la iglesia es el otro. Este consiste de los que fueron salvos entre el día del Pentecostés y el rapto. Parte de la razón del rapto pretribulación es quitar a la iglesia de la tierra para que Dios pueda empezar a tratar con Israel de nuevo, porque recuerde que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? El dispensacionalismo difiere de la teología del pacto reformado en diversos puntos, pero el más significante es el de dos pueblos de Dios. La teología del pacto afirma que solo hay un pueblo de Dios
y este es continuo desde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La teología del pacto no es como algunos dispensacionalistas aseguran, una teología de reemplazo. O sea, los dispensacionalistas piensan que la iglesia, después del Señor Jesucristo, vino a reemplazar a Israel, al pueblo escogido de Dios. Nos dice el autor de este artículo, que ahorita le voy a decir quién es, nos dice que eso es un error. Porque en la teología del pacto la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es la continuación del pueblo del Antiguo Testamento. Esto es evidente si analizamos varios textos del Nuevo Testamento. Piensa en la analogía del árbol de los olivos que se nos da en Romanos 11. En este pasaje el apóstol Pablo se dirige a los gentiles y les insta a que no sean arrogantes con los judíos creyentes. Él usa la ilustración de un árbol de olivo para explicar. Note que en la ilustración hay un árbol bueno de olivo, un árbol bueno de olivo. El apóstol explica que las ramas fueron cortadas y que los gentiles, ramas silvestres, fueron injertadas en él. El árbol de olivo representa el pueblo de Dios que ha existido desde el Antiguo Testamento. Los no creyentes en Jesucristo como Salvador, por ejemplo, los fariseos han sido cortados por Dios mismo de este árbol, dejando solamente ramas creyentes, por ejemplo, los apóstoles de Jesús y sus discípulos. Asimismo, los creyentes gentiles, en estos creyentes gentiles entramos usted y yo, todos aquellos que no somos judíos, pero que somos creyentes. Hemos sido injertados en este árbol, por lo que ahora el árbol se constituye de judíos creyentes y gentiles creyentes. Ahora el árbol solamente tiene, vamos a decirlo, creyentes, ¿verdad? Este árbol es la iglesia. Si el apóstol Pablo hubiera ilustrado la doctrina del dispensacionalismo, él hubiera citado varios árboles de gentiles y uno de judíos, y Dios hubiera plantado otro árbol, la iglesia. Y entonces hubiera tomado creyentes judíos y creyentes gentiles de los otros árboles y los hubiera injertado en este árbol nuevo. Pablo no dice nada como esto. El árbol que existe desde el Antiguo Testamento continúa, pero ahora Dios ha cortado a los judíos no creyentes e injertado a los gentiles creyentes. Muy interesante, ¿verdad? Esto. Ahora, aquí nos va a dar las citas bíblicas el autor del documento. Con esto en mente, piense que qué es lo que Pablo le dice a los creyentes gentiles en Efesios 2, 11 al 22. Primeramente, Pablo les dice lo que ellos solían ser, ¿verdad? Y les dice, y luego, separados de Cristo, separados de la ciudadanía de Israel y extraños a la promesa del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en Efesios 2:12. Si esto es lo que ellos solían ser, la implicación es que lo opuesto acerca de estos gentiles ahora es verdad. Ahora son parte de la ciudadanía de Israel y coherederos del pacto, precisamente porque ellos han sido o hemos sido injertados en el árbol representando el único pueblo de Dios. Pero es más que solo implicación. Pablo va más allá y dice explícitamente en el versículo 19, Efesios 2:19, en adelante, que los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dispensacionalistas tienen dificultad entendiendo esto, porque ellos tienen la idea errónea de que la descendencia de Abraham es solamente física. Nuevamente Pablo nos ruega que veamos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno.
y a tu simiente, la cual es Cristo. Él explícitamente identifica la descendencia como Jesucristo, pero note lo que agrega unas cuantas sentencias más tarde en el versículo 29 o 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo define la simiente de Abraham en términos de Jesucristo. Cristo es literalmente descendencia física de Abraham, como quiera que sea, porque los creyentes, sin importar si son judíos o gentiles, están unidos en Cristo, entonces también nosotros como descendencia de Abraham, sí y solamente sí pertenecemos a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahí no termina, voy a terminar el artículo completo. En el Nuevo Testamento, Pablo continúa usando los términos de la iglesia y gentiles. ¿Es una pregunta? Sí, claro que sí, pero no en la forma que son usados por los dispensionalistas. Él habla étnicamente de los judíos y étnicamente de los gentiles, dentro y fuera de la iglesia, pero no lo hace de tal manera que resulte en dos pueblos de Dios. Solo hay un árbol en el Antiguo Testamento que consiste étnicamente de los judíos, aun cuando algunos gentiles fueron añadidos. Por ejemplo, usted recordará Ruth, la moabita. Este es el único árbol que va a existir cuando Cristo venga. Él no lo corta y Él no planta uno nuevo. Él corta las ramas, llámese judíos no creyentes, dejando solamente las ramas de judíos creyentes, y entonces injerta las ramas de gentiles creyentes. Este árbol con ramas injertadas no reemplaza al viejo árbol. Estos gentiles, usted y yo, somos parte del viejo árbol por fe en Jesucristo, bajo la doctrina bíblica de un solo pueblo de Dios. Todas las diferentes doctrinas bajo el dispensacionalismo son dejadas sin bases bíblicas. Así es que, ¿quién escribió este artículo? R.C. Sproul. R.C. Sproul es un filósofo cristiano, tenía porque ya falleció, tenía por lo menos un doctorado en teología y en filosofía. Así es que ahí está, hermanos, ¿qué es la doctrina del dispensacionalismo? Ahora, ¿qué es lo que a usted tal vez le interesa más en este momento? Que toda la mayoría está pensando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo ya viene, por todo lo que se está dando ahorita, que la Tercera Guerra Mundial, y muchos, incluyéndome yo mismo, yo lo acepto. En su momento yo he creído que nosotros íbamos a ser raptados antes de la tribulación. Ahora, hermanos, tengo que regresar a estudiar mis notas y bajo este nuevo artículo que acabo de leer y estos no son nuevos los pasajes, ¿verdad? Estos pasajes y analizarlo bíblicamente. Ahora, como le decía, esto no cambia nada, Usted sigue siendo salvo, si usted que ya es salvo, y usted va a estar con Cristo, no importa cuál sea la circunstancia, si somos arrebatados al principio, somos arrebatados al final. Si el Señor permite que usted y yo pasemos por la tribulación, no tiene que espantarse. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si usted pasa por una problemática en este momento en su vida. Usted ya tiene las bases de saber que Cristo cumple sus promesas y que Él no nos pone pruebas que nosotros no podamos resistir. Con esto usted tiene que tener la seguridad de que si Dios permite que usted pase por la tribulación, usted va a ser capaz de resistirla y usted tiene para eso que prepararse. ¿Cómo? Con su palabra firmemente y estar alerta a todo lo que el mundo le quiera a ofrecer, le quiera poner, le quiera decir,
por aquello de la marca de la bestia. Espero que le haya servido este artículo. A mí me pareció muy interesante, sobre todo porque es algo que está muy de moda, pero ahora ya entendemos esto, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a nuestro estudio bíblico, Job 8. Abra su Biblia en Job. Job capítulo 8, estamos ya en Job 8. Y si usted es un amigo que usted no es creyente y está viendo este video por primera vez, en algún momento, en algún momento en el tiempo, porque no sé, en el futuro probablemente, y usted quiere saber cómo usted puede ser una de esas ramas injertadas, por favor no se vaya al final de este estudio bíblico. Yo le voy a decir cómo usted puede ser una rama injertada en el pueblo de Dios y garantizar su entrada en el cielo para morar con Cristo por la eternidad. Job capítulo 8. Ahora el título que le puse yo a Job 8, el estudio bíblico, es Ahora Bildad le habla a Job. Ahora Bildad le habla a Job. Bildad es uno más de sus amigos, ya no es Elifaz, ahora es Bildad, ya es el segundo. Y hablan varias veces, es que no piense que nada más es una vez ni dos. Esta es la primera vez que Bildad le va a hablar a Job. Voy a iniciar leyendo los primeros 3 versículos y de ahí continuamos. Dice la palabra del Señor. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta lectura que tú nos das, porque sabemos que es tu palabra. Tú la inspiraste, Señor, y fue inscrita y tú la has mantenido hasta hoy en día, y no ha sido alterada, Señor. Tenemos evidencia de que no ha sido alterada. Y a través de ella, Señor, porque tú la has conservado hasta este día para nosotros, te podemos conocer. Te pido, Padre, que así como tú nos enseñas quién eres, cómo eres, también, Señor, nos hagas humildes para poder entender lo que tú tienes por enseñanza para nosotros el día de hoy. Te suplico, Padre Celestial, que tú continúes con nosotros, que nos ayudes a entender claramente, Señor, tu palabra. Quiero entenderla claramente, Señor, para poderla aplicar a mi vida. Y a mí, Señor, hazme dócil a la guía del Espíritu Santo para poder usar los ejemplos que Él quiere que use. Y también te suplico, Padre Celestial, que me hagas útil, que me hagas una herramienta útil en tus manos, Padre, para honra y gloria tuya. Te amo, Padre Celestial, te amo y quiero ser un siervo tuyo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. Así es que ahora nuevamente tenemos al segundo amigo, ¿verdad? El primero, Elifaz, habló, y usted recuerda algunas de las cosas que Elifaz le dijo a Job. Entre ellas decíamos que le dijo unas cosas que eran ciertas y unas cosas que él no tenía bases para decir. Bueno, usted tal vez ya ha estado en conversaciones así, o usted ha sido víctima en la que alguien le empieza a decir algo y alguien nota que algo que esa primera persona le empezó a decir a usted lo hirió con eso, y esa segunda persona lo utiliza también para atacarlo. Algo así sucede con Bildad, aunque Bildad inicia muy bien, hermanos. Inicia pero perfectamente. Vea cómo inicia. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Bueno, Bildad, primeramente, esta primera parte no es donde empieza bien, hermanos. No, me retraigo, porque aquí Bildad nuevamente asume que Job no está siendo honesto, que Job sigue diciendo que no hay en él maldad, que no hay en él pecado, pero que sí lo hay, es lo que está dando a entender Bildad. Sin embargo, vea donde dice el versículo 3. En esto acierta completamente Bildad. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Ahora, este versículo
Bildad, si no se lo hubiera atribuido a Job, porque por lo que le está diciendo esto es a Job, Bildad estaría correcto. Si yo me parara aquí enfrente de ustedes en este momento, sin algo que yo hubiera hablado anteriormente o sin un tema a seguir, y yo nada más les digo esto, ¿acaso tuerce Dios el derecho o perturba el Todopoderoso la justicia? Perdón, pervertirá. Obviamente, ustedes dirían no, porque no tengo a quien adjudicárselo. Dios es justo, Dios no pervierte la justicia, ¿verdad? Eso lo sabemos Pero Bildad se lo está atribuyendo a Job. Le está diciendo que Job está pasando por eso, porque Dios no es injusto. Es lo que le está diciendo. Así es que, y aquí nuevamente, ¿a dónde va? A donde le duele a Job con todo. Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Wow, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué esa hazaña, verdad? De continuar diciéndole de sus hijos. Ya los perdió. Y Job, recuerda, dice que la carne la tiene pegada a los huesos. Está llagado, de las llagas, tiene secas las llagas y de las llagas le salen gusanos. Nos dijo la palabra, ¿verdad? Y ahora encima de esto, su esposa le dijo, ya muérete. Y su otro amigo le dice que es un mentiroso. Y luego empieza y le vuelve a decir otra vez que acaso le está pasando esto de gratis. Y luego ahora le dice, si tus hijos hicieron mal, seguramente obtuvieron lo que se merecían. ¡Wow! Hermanos, en esto hay cierta verdad. Hay personas que mueren en su pecado y mueren porque es el resultado de su pecado, como consecuencia de su pecado. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que usan drogas y cada vez quieren más y más droga porque cada vez se sienten menos satisfechos con la droga. Y cada vez quieren más y más drogas hasta que llega el momento en el que se ponen en una sobredosis y mueren. Mueren como consecuencia de su pecado. En esta parte, efectivamente, pero hay ocasiones en las que el Señor decide llevarnos de una manera, aunque seamos creyentes. Probablemente hay muchísimos creyentes que han muerto de cáncer, por cierto. Acabo de escuchar de una señora que la diagnosticaron de cáncer y fue cáncer terminal. Y los doctores mismos le recomendaron que ya no se hiciera nada por la calidad de vida que tendría, ¿verdad? Que ya no se hiciera nada. Entonces ella dijo que estaba bien. Y su familia, sus hijos estaban llorando. Y yo les decía, estoy bien. Yo confío en que voy a estar con el Señor. El Señor por algo me está permitiendo pasar por esto. Y sabiendo que su tiempo era corto y todo esto, ella empezó a visitar las oficinas del doctor donde la trataban y a los pacientes que estaban ahí les empezó a hablar del Señor. Y dijo que a través del cáncer ahora ella reconocía precisamente que ella podía seguir siendo útil al Señor, porque el cáncer le había dado esta oportunidad de darse cuenta. Se da cuenta, en algunas ocasiones el Señor decide llevarnos, aun que nosotros seamos sus hijos, bajo ciertas circunstancias que probablemente alguien podría pensar se lo merecía o era un castigo, ¿verdad? Así Bildad está asumiendo que los hijos de Job se lo merecían. Se lo merecían y por eso Dios los había matado y ahora seguramente estaban donde los echó al lugar de su pecado. Versículo 4. Qué tremendo escuchar a un amigo así, ¿verdad? Versículo 8. Si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, versículo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y fueres limpio y recto,
ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Ahora, aquí nuevamente, versículos 5 al 6, 5 y 6, Bildad está hablando cierta verdad. La verdad es que sí, Dios te escucha, ¿verdad? Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Al decir luego, él quiere decir que inmediatamente, luego, luego, diríamos en español de México, luego, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Ahora, nosotros ahora conocemos por el Nuevo Testamento que no es tal. Cuando tú estás en una problemática como consecuencia de tu pecado, aunque Dios perdone tu pecado y te acepte nuevamente y tengas una relación con Él, ahora Él ya no te libera necesariamente de las consecuencias de tu pecado. ¿Me explico? No te van a sacar de la cárcel porque asesinaste. El Señor te perdona el pecado de haber asesinado si verdaderamente te arrepientes de tu pecado y le pides perdón, acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Pero si no te arrepientes, no hay tal perdón. Como quiera que sea la consecuencia de haber asesinado, sea que estés en la cárcel o que te vayan a ejecutar, de esa consecuencia el Señor no te libera. Aquí Bildad no tiene en cuenta esto. Bildad cree lo que muchos pastores y cristianos enseñan hoy en día erróneamente, que van y le dicen a las personas, ve y busca al Señor y Él te va a resolver todos tus problemas. Momento. No, porque no sabemos qué problemas tiene. Probablemente te va a resolver el problema de que no tienes alimento o el techo, porque es una de sus promesas. Pero el problema de que pagues los 2 millones que debes, probablemente no, porque es consecuencia de tu pecado. ¿Me explico? ¿Ok? Es que Bildad en esta parte no está siendo muy honesto. Y aunque tu principio, versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dice como, con que al principio iniciaste mal, posteriormente vas a estar bien, es lo que le está diciendo. ¿Por qué pregunta ahora por qué? Pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, sabiendo nuestros días sobre la tierra como sombra, siendo nuestros días en la tierra como sombra. Fíjese bien. Ahora, Bildad sí dice algo sabio. Y dice, no nos preguntes a nosotros, aunque ya son unas personas de edad. Hay personas de más edad. Dice, ve y pregunta a los padres de generaciones, a los más ancianos que tienen más experiencia. Ahora, nosotros sabemos por experiencia que hay muchos ancianos que tienen una gran experiencia. La mayoría de ellos, muchos de ellos en la iglesia. Pero no es una garantía el que ser anciano que tengan una buena experiencia o que le vayan a dar a usted un buen consejo, ¿verdad? Así es que le dice, pregunta a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. En algo sí está bien Bildad. Nuestros días en la tierra son como sombras. Hermanos, entre más viejito me hago, más rápido se me hace que se me pase el tiempo. Rapidísimo. Y creo que es algo general, lo comentaba con un compañero de trabajo, ¿verdad? Decía, oye, le digo, ya están anunciando la fiesta de Navidad en el trabajo y parece que apenas empezamos en enero. Sí, dice, es lo mismo que yo pensando, dice. Es lo mismito. El tiempo se nos vino encima rapidísimo. Es más, hablamos del asunto del COVID y parece como que apenas acaba de pasar todavía. Y ya van que 2 años, casi 2 años o 3 años del COVID. En eso sí tiene razón. Pero Bildad también reconoce que porque según él ha vivido poco, su experiencia o su consejo no es tan bueno. Ahora, si usted va a buscar consejo, yo le sugiero
que busque personas que estén dentro de la iglesia, que tengan una relación con Dios estrecha, y si es posible que no sean tan jóvenes, que sean hermanos que ya tienen sus 40, 50 años en el matrimonio, 30 años en el matrimonio, que siguen casados con la misma esposa y que sus hijos parece que están caminando bien en el Evangelio, que le dan consejos de acuerdo a la Biblia. Porque usted va con un pastor joven que está bajo las nuevas teologías y creencias, bueno, creencias, no teologías, bajo nuevas creencias, entonces probablemente usted no va a obtener un consejo verdaderamente bíblico, ¿ok? Así es que cuidado, Bildad está hasta cierto punto correcto. Versículo 10. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aunque su verdor, aunque en su verdor, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo esto se seca primero que toda hierba. Ahora, fíjese bien, lo que está diciendo nuevamente está dando a entender que hay bases para ciertas cosas, nuevamente, ¿verdad? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, nuevamente. De los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Es verdad lo que dice Bildad en este punto. La esperanza, lo que le espera a aquellos que se olvidan a Dios no es bueno. Y fíjese, quiero que usted piense de esta manera. En algunas ocasiones decimos, hermano, pero ¿cómo el que vende drogas tiene un carrazo y tiene una casa hermosa? Ellos están olvidados de Dios. Pero yo lo que quiero que usted entienda, ese no es su fin. El fin es la eternidad. Van a estar en el lago de fuego sufriendo eternamente. Es que no porque ellos les va bien en este momento, ni quiere decir que van a terminar bien, ni quiere decir que van a ir al cielo. No. Al contrario, ellos están haciendo su infierno cada vez más grave, ¿verdad? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará, ¿a qué se refiere? ¿Qué es tela de araña, hermanos? No pueden encontrar a alguien que les dé un consejo. Para ellos todo es un conflicto. Y usted véalo ahora con los jóvenes de hoy en día. Todo es un conflicto para ellos. Que qué pronombres usan, que si es hombre, es mujer o qué es, que si deben de trabajar duro. Estaba viendo una muchacha que le despidieron del trabajo y está llorando ahí en el video, está llorando porque la despidieron del trabajo. Dice, yo no sé por qué me despidieron, si yo trabajaba bien duro como mi papá republicano, hasta dice el partido del papá, me enseñó que, y les preguntó, y si les pregunté por qué me despidieron, y dice, porque pues tu trabajo no te gusta. Quiere decir que ella trabajaba con el cliente y trataba mal al cliente. Aunque según ella trabajaba duro, no trataba bien a los clientes. Claro que el dueño del negocio la despidió. ¿Se da cuenta? Hay ciertas cosas que nosotros creemos que deben de ser de cierta manera, pero no son así. Hay una confusión muy grande hoy en día acerca de muchas cosas, ¿verdad? Incluso ahorita usted está viendo la confusión que hay en todo el mundo acerca del conflicto de Israel y Gaza, y bueno, Israel y Hamas, porque no es con Gaza el problema es con Hamas, que son los terroristas. Pero el medio de publicidad lo pone de tal manera como que si Israel está en contra de los habitantes de Gaza, no. Ellos están buscando a los terroristas que entraron a Israel a hacer un gran terror. Sin embargo, como todo es una gran confusión, la gente, todo esto está hecho una telaraña, todos los jóvenes están vueltos locos aquí en los Estados Unidos y se están poniendo del lado de Hamas. Están marchando en las calles y están marchando en las universidades
y todo esto, ¿verdad? Así es que dice que es como una tela de araña, ¿verdad? Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él, en su causa, mas no permanecerá en ella en pie. Perdón, se apoyará en él su casa, mas no permanecerá ella en pie. ¿Por qué, hermanos? Recuerda el ejemplo que nos da el Nuevo Testamento acerca del que construyó sobre la arena y el que construyó sobre roca. El que construye sobre algo que no es fiel, que no es verdadero, que no está en la Biblia, está construyendo sobre arena. No va a permanecer. No va a permanecer. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Fíjese bien, lo que está queriendo decir con esto del ejemplo del árbol es que aquellos que se basan en creencias erróneas no permanecen. Aquellos que los ayudaron y según les dieron guías, pronto les dicen, yo no te conozco, no sé de qué me hablas, ¿verdad? He aquí, Dios no aborrece al perfecto. En esto está completamente correcto. Bildad. Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aunque usted pudiera pensar, y Job probablemente dice, claro que Dios me aborrece, mira lo que me está pasando. Recuerde que nosotros, porque conocemos el final de Job, nosotros sabemos que Dios no le está permitiendo pasar por esto porque lo aborrezca. Al contrario, Dios de alguna manera se siente orgulloso de Job, ¿verdad? Y es algo que tenemos que recordar. Ni apoya la mano de los malignos. Es que si usted es un ladrón, y hay ejemplos de esos, que usted va a robar un banco y antes de entrar a robar el banco le dice al Señor, ay Señor, que no me atrapen, yo le aseguro que el Señor no va a estar con usted. No, el Señor no lo va a apoyar porque es uno de sus mandamientos. Dios no puede ir en contra de sus propios mandamientos, no robarás. ¿Me entiende? Aún llenará tu boca de risa. Ahora, Bildad recuerda que le dijo que si él endereza sus pasos, el Señor se levantará prontamente. Ahora, regresa a ese punto y le dice, si tú has hecho esto, aún para ti llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Qué interesante estudio, ¿verdad? Qué interesante escuchar a Bildad hablarle a su amigo Job, diciéndole, Job, lo siento, pero tus hijos seguramente hicieron algo mal. Tus hijos hicieron algo mal. Ahora, para que le quede bien claro, la Biblia nunca nos habla acerca de la vida de los hijos de Job. Sin embargo, sí nos habla que Job hacía sacrificios por sus hijos diariamente cuando estaban en fiesta, porque probablemente ellos hubieran pecado contra Dios. Esto no los libera precisamente de su pecado. Es que ni nosotros, ni Bildad, ni Elifaz, ni nadie más sabe cómo era la vida de los hijos de Job más que Dios. Ahora, algo sí sabemos acerca de Job, de sus hijos, de Bildad, de Elifaz y de su otro amigo. ¿Qué es? Que somos pecadores. Porque la Biblia nos lo dice, no hay uno solo, por cuanto todos pecamos. ¿Verdad? Todos pecamos. Así es que si a alguien el Señor decide llevárselo antes, cualesquiera que sea la circunstancia, no es injusto. No es injusto, es bajo la justicia de Dios. ¿Por qué el Señor permitió que Satanás tocara a la familia de Job? Dios sabe. Es perfecto y nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. Es que, ahora yo le dije, ¿verdad? Si usted quisiera que su vida funcione mejor, ¿a qué me refiero? Probablemente usted está viviendo bajo consecuencias de su pecado.
Ya le he dicho que si Dios quiere, Dios le puede perdonar sus pecados si usted se arrepiente de sus pecados. Las consecuencias de aquellos pecados que usted cometió probablemente no se van a quitar. Pero si usted se acerca a Dios como Salvador, usted va a ganar dos cosas muy grandes, una muy valiosa. La más valiosa de todas es que usted va a obtener la salvación por la eternidad. Esa es la más valiosa de todas. Estamos hablando de la eternidad. Y la segunda es que usted deje de añadirle consecuencias de pecados a su vida. Porque cuando usted viene a Cristo, usted ahora quiere, por amor a Cristo, vivir una vida que le produzca menos pecados. Que sus pecados le produzcan menos consecuencias. Si robaba, dice la Biblia, no robes más. Ya no le van a dar más años de cárcel por robar. Ya no lo van a seguir por nuevos casos por robar. ¿Verdad? Y así usted le puede añadir aquellos pecados que usted probablemente cometía o comete. Pero lo más importante de todo es que tú reconozcas que Cristo te ama, que Dios Padre Celestial te ama, y porque te ama como creación de Él, te quiere dar la oportunidad de que no vayas al infierno. Y para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que reconozca que le ha fallado a Dios, le entregue su vida a Cristo. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? ¿Estás cansado ya de vivir una vida de derrotas, de decepciones? Y quisieras ahora estar con alguien que te ama tanto, que ha entregado su vida por ti. Y en este momento yo voy a hacer una oración. Y quiero que te quede bien claro. Esta oración, el que tú la repitas, no te da la salvación. Lo que te da la salvación es que tú te entregues a Cristo. Entregarte a Cristo es que tú sientas esa verdadera vergüenza de haber pecado contra Dios. Y eso produce un arrepentimiento de haberlo hecho. Aun cuando tú no sabías lo que hacías, ahora ya sabes quién tuvo que pagar por ello y el precio tan alto. Jesucristo fue molido en la cruz del Calvario para pagar por ti y para pagar por mí. A eso se refiere la salvación. Inclinamos nuestro rostro por respeto a Dios. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y hablamos con Dios en oración. Bendito Padre Celestial, esta tarde he aprendido acerca de lo que Bildad habló con Job. Que tú eres un Dios justo y que los hombres somos injustos. Y que incluso atribuimos cosas a personas que no conocemos y que pensamos que están pasando por esas circunstancias porque se lo merecen. Con todo, Señor, yo reconozco que soy pecador, que he hecho muchas cosas que te ofenden y que de acuerdo a tu palabra eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Yo no quiero ir al infierno, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Padre Celestial. Reconozco que el Señor Jesucristo es mi Salvador y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor Jesucristo, por causarte tanto dolor y sufrimiento. Gracias por darme la salvación, Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Te lo suplico, Señor, en el nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración más tarde o si usted la hizo ya de corazón en este momento,
que usted nos lo haga saber para tenerlo en cuenta. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que las mujeres victoriosas ya tienen fecha para reunirse. Se reúnen este 14 de noviembre a las 9 de la mañana. Mujeres victoriosas se reúnen 14 de noviembre a las 9 de la mañana. Si usted es nueva, vive en el área de Aurora, aquí en Illinois, y le gustaría venir a la reunión de las mujeres, no importa que usted no sea creyente, usted será bienvenida. En este día aquí en casa solamente hay mujeres y se puede reunir con ellas. Mujeres biológicas, hermanos, aunque se rían, vale la pena hacer la aclaración. Mujeres biológicas. Y fuera de esto, no tenemos nada más. Vamos a ser despedidos con palabras de oración. Padre, gracias nuevamente por permitirnos estudiar tu palabra. 2 estudios muy interesantes. Primeramente el de Job y también el del dispensacionalismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender claramente tu palabra para servirte mejor, para agradarte con nuestras vidas. Gracias, Padre, por amarnos. Te amo, Señor, y te pido nos des un buen resto de la noche y que también, Señor, nos des un buen domingo, el domingo en tu casa. Te amo, Señor, y te agradezco estas cosas. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Oro. Amén. No se vaya, tenemos un anuncio para usted. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visite los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.